Amén. Pueden tomar sus sillas y si tienen sus copias de las Escrituras pueden ir a Génesis 14. Génesis 14. Hoy vamos a ver todo este capítulo y vamos a verlo bajo 3 puntos. Esto es la palabra de Dios, es la cosa más importante de lo que vamos a hacer hoy. Entonces les pido que pongan atención. Y de antemano voy a ir despacio al inicio porque hay un montón de reyes que están mencionados y mi lengua gringa no funciona tan buena. Entonces voy lento al inicio y puede ser después vamos más rápido. Pero esto es capítulo 14 de Génesis. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Zeboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14 Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron de derrotaron a los refaitas en Astorot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mitzpat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amoreos que habitaban en Hazezón Tamar. Entonces el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra al huir cayeron ahí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amoreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes. También su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano.
Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, ellos tomarán su parte. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Celestial, gracias por la oportunidad para ponernos bajo tu palabra nuevamente. Oh Dios, llegamos con cosas en nuestras mentes, cargas en nuestras vidas, cosas que están cautivando nuestros pensamientos, cosas familiares, cosas interpersonales, cosas en trabajo, cosas que vienen en esta semana. Oh Dios, pedimos por los siguientes minutos que nosotros podemos, como habíamos cantado, ver a Cristo. Que nosotros podemos entender más de Cristo. Que nosotros, a través de la vida de Abraham, que podemos ver la sombra de Cristo en este texto. Oh Dios, dependemos de tu Espíritu Santo. Darnos a través de la habilidad para escuchar bien, para poner ojos en esta página y ver la profundidad y la gloria de nuestro Dios. No para que nosotros gloriemos en nosotros mismos, pero para que tú tengas toda la gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Esta semana empecé a leer un libro que es acerca de dos jóvenes judíos que están viviendo en Nueva York. Y el contexto es que ellos dos vienen de lugares o distintas tradiciones en la religión o en el religión judío. Entonces es como ellos están haciendo amistad, pero a veces es mejor entender el contexto. Es durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y entender eso, sabemos lo que está sucediendo con Hitler y todo lo que está sucediendo alrededor, causando fricción con los judíos y todo eso. Y en un sentido, cuando estaba leyéndolo, si usted no tuviera toda esa información, estaría la misma historia, pero le da más como sabor a lo que está sucediendo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Versículos 1 a 11, en un sentido, es algo histórico que está sucediendo entre reyes. Hay algo que está dándonos como el contexto, pero hay un punto central en todo este texto. Es que Dios todavía está pensando en su promesa. Que Dios todavía está dándonos el contexto de lo que está sucediendo, pero no se ha olvidado de Lot y de Abraham en medio de todo eso. Y eso es punto número 1. Nuestro Dios presta atención a las minucias. Nuestro Dios presta atención a las minucias o las cosas más pequeñas. Lo que tenemos en versículos 1 a 12 es una historia. Tenemos un grupo de reyes y un rey que está sobre todos. Este que se llama, que yo luchaba para decir su nombre en español, Kedorlaomer. Este rey está sobre todo lo demás. Y él está sobre los que están en Sodoma y Gomorra. Y ellos pertenecen a este rey. Y por 12 años han sido fiel a este rey. Pero llega un momento cuando ellos dejen de querer ser fiel. Versículo 4 dice, 12 años habían servido a este rey, pero en el año 13 se rebelaron. Entonces, aquí tenemos lo que está sucediendo. Hay un rey sobre ellos no quieren ser bajo él, entonces ellos empiezan a rebelar contra él y el rey responde. Y dice en versículo 5, en el año 14, este rey y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astorot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emenitas, y nos da todo el contexto.
Es decir, que tenemos él respondiendo a la rebelión. Y a veces nosotros podemos leer todo eso y sí, podemos meternos a los detalles y ver, y esto es él, y dónde se ubican. Pero la idea es para decirnos el contexto de lo que está pasando con Lot y Abraham. Estos reyes que se rebelaron contra él, son los que están adentro de ese terreno a donde había ido Lot. Recuerde la semana pasada, ellos estaban viendo sobre el valle y Lot escogió lo que parecía lo más bonito para él mismo. Y se fue por allá, para Sodoma y Gomorra. Y hizo su vida ahí en ese valle. Pero estos reyes eran reyes que habíamos visto en 13:13 que pecaron bastante. Son mala gente. Entonces ellos están rebelando, dice el texto, haciendo rebelión contra este rey. Y este rey viene para poner poder sobre ellos y mostrar su propio poder. Y es interesante que ellos lleguen 4 contra 5 y su poder es tan grande contra ellos que ellos dominan sobre esta gente. Versículo 10 dice, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y el rey de Sodoma y el de Gomorra al huir cayeron ahí y los demás huyeron a los montes. Es decir, en versículo 3 dice que ellos estaban cerca del mar salado. Cerca del mar salado, ese mar crezca y baja frecuentemente. Y cuando baja, deje cierto tipo de polvo o lodo que es muy difícil para caminar en eso. Eso es lo que, leyéndolo, vi en sentido que ellos estaban tratando de tener la batalla en medio de esas cosas. Y cuando dice que ellos cayeron allá, significa que se atraparon y después murieron. Y mire qué tan débil son estos hombres. Otros vienen a su propio lugar para matarlos y hay solo 2 respuestas. 1, ellos mueran o se huyeron, se fueron, se escaparon. Pero nosotros podemos pensar es una batalla grande porque lleguen para hacerlo, pero ¿cuál es el propósito de darnos todo el contexto? Toda esta cosa de la batalla. Es versículo 12. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Es para decirnos por qué Abraham va a responder. El contexto es, ellos han agarrado un familiar de Abraham, un familiar que en un sentido, vamos a hablar de no ha sido tan fiel con Abraham, pero Abraham va a responder. Pero es para darnos ese pequeño detalle. Ellos entraron, había una guerra, y esa guerra unos murieron y otros murieron, y esto sucedió. Pero lo más importante es, pero Lot se fue entregado o agarrado y lo llevó. Dios está tomando cuenta de los suyos. No está escapándolo, porque vamos a ver en el Nuevo Testamento que Lot es el justo. Es un hombre que amaba a Dios. No sabemos cuándo él conoció a Cristo o conoció a Dios, pero era un hombre que era de la familia de Abraham. Entonces Dios está prestando atención a Lot. ¿Y por qué quería mencionar esto tanto? Para que nosotros pensamos en esta verdad. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que las cosas más importantes sucediendo en el mundo son las cosas sucediendo en el centro cívico, o adentro del Congreso, o adentro de Europa, o en cosas mundiales. Hablamos de China, hablamos de los Estados Unidos y empezamos a pensar en las noticias y pensamos, mire todo lo que está sucediendo mundialmente y nos preocupa. Pero la idea es, en medio de eso, Dios está tomando en cuenta su gente. Es decir, que nosotros podemos ver un Dios, a veces cuando vea que todo alrededor está siendo loco, Dios sigue siendo fiel a su iglesia y llamando gente a Él mismo.
Es un sentido, familia, que nosotros a veces pensamos que lo más importante sucediendo es las cosas sucediendo mundialmente. Y esas son cosas que sí son importantes, pero Dios lo usa para su propio bien, para su propia gloria. Me gusta lo que dice Ralph Davis en este texto cuando él dice que, ¿cómo podemos ver esto? En Lucas. Nosotros escuchamos que había un censo, que ellos llamaron para que la gente llegaron ahí. ¿Y cómo lo usó Dios? Ese propósito para jalar María al lugar donde Cristo tenía que nacer para cumplir su palabra. Mire, Dios está usando todas estas cosas que son cosas que podemos decir que son al fondo de la idea central de lo que Dios está haciendo. Dios está siendo fiel a su promesa y nada está escapándole. Él, aunque cosas locas están sucediendo mundialmente, Él sigue llamando gente a Cristo. Hoy en la mañana vine una idea, solo viendo mis libros. Encima de mis libros hay una página como las primeras páginas de la Biblia de mi abuelo. Mi abuelo conoció a Cristo y él escribió en su Biblia, conocí a Cristo en Hawái, 1944, actuando como militar. Pero ¿por qué andaba en Hawái? Él no era de Hawái. Es porque estaba en una guerra mundial y a través de él, siendo militar, tenía que irse a Hawái y había gente que le habló del evangelio. Nosotros podemos decir que cosas grandes estaban sucediendo alrededor. Había una guerra mundial sucediendo. Pero Dios todavía estaba salvando gente. Cosas que Él estaba usando todo que Él tenía disponible para Él para causar que mi abuelo conociera a Cristo. Y eso sigue sucediendo. Sigue sucediendo hoy. Nosotros pensamos en gente mudándose. Pensamos en gente que tienen que tomar decisiones sobre trabajo y cosas así. Y esas cosas Dios está usando para su propia gloria y para el bien de la gente. Porque tenemos un Dios de detalles. Y Él está poniendo atención. Y eso significa que todos los detalles de nuestras vidas son importantes. Es decir, que nosotros a veces debemos pensar que Dios está prestando atención a las cosas más minucias o pequeñas en nuestras vidas. Porque somos hijos y hijas de Abraham, de la promesa. ¿Cómo podemos ver eso, familia? A veces pensamos que es más importante lo que está sucediendo mundialmente, pero debemos confesar que lo más importante que sucede es cuando un papá se siente con su familia y leen la Biblia y discuten las verdades de nuestro Dios. A veces eso parece nada, pero es la manera que Dios funciona. O puede ser que sos un mamá que está ahí en la casa educando a sus niños o dirigiendo a sus niños y hay días cuando parece una pelea, una guerra mundial en su propia casa. Y usted piensa que esto no vale nada de la pena. Pero Dios está usando esas cosas en la vida de sus niños y en su vida para su propia gloria. Eso no está escapándole. Cuando alguien agarra a su niño y lo castiga y después lo agarra y empieza a orar con ellos y dar el evangelio a ellos. Esas son cosas pequeñas que Dios toma en cuenta. Que aun cuando parece que el mundo está cayendo sobre nosotros, podemos decir que esas cosas pequeñas no escapen de nuestro Dios. Cuando se abre su casa y está cocinando para tener gente el domingo para almuerzo y le cuesta pensar en hacerlo otra vez. Esas son las maneras que Dios sigue usando cosas para su propia gloria. Y a veces no parecen cosas tan grandes. Mire, hay una guerra sucediendo en medio de eso. Y agarraron a Lot. Es un detalle. En medio de todo eso, Dios está tomando cuenta. Entonces, madres y padres, en medio de todo lo que Dios te ha llamado a hacer, ser fiel en esas cosas. Porque Él lo toma en cuenta, Él está poniendo atención. Esas son cosas más grandes de lo que piensan. Abuelos, cuando están orando por sus
nietos. Padres cuando están haciendo el catecismo con sus niños, parece que es un detalle tan pequeño que nadie lo va a notar. Pero nuestro Dios se nota todo. Todo. Él no está perdiendo tiempo. Entonces siguen fiel. Si estás en trabajo y trabajando y piensas, y esto otro día haciendo lo mismo. Ser fiel en ese llamado es cosas que no escape de nuestro Dios. Él está tomando cuenta de lo que está sucediendo en la vida de esta gente. Pero el segundo punto que debemos ver es Abraham el Redentor. Abraham el Redentor. Dice en versículo 13 que había uno que escapó y le hizo saber a Abraham el hebreo. Es la primera vez que nosotros hemos visto esa palabra, el hebreo, que viene de Eber, que es porque él está viviendo en un lugar y eso es porque está llamado hebreo, el hebreo. Es interesante también en el versículo 12 que mencionan, solo para alistarnos para más tarde, que Lot estaba ya viviendo en Sodoma. Antes vivía alrededor, ahora está viviendo adentro. Y eso va a tener consecuencias en el futuro. Pero Abraham, el hebreo, escucha de lo que sucedió y dice versículo 14, al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318. Entonces, Abraham lo escucha y toma la decisión de ir a salvarlo. Pero es interesante la diferencia entre capítulo 13 y capítulo 14. En 13, cuando hay la opción para escoger tierra, Abraham está quieto, no está inquieto, está quieto. Toma su decisión, está bien, Dios está en control de esto. Pero cuando él escucha esto, la respuesta de fe es, tengo que ir a salvarlo. Es interesante que fe, a veces, necesitamos tener sabiduría. Me gusta como dice Kevin DeYoung. Se necesita su sabiduría para saber cuándo la fe significa hacer menos de lo que quieres hacer. Y cuando la fe significa hacer más de lo que pensabas que eras capaz de hacer. A veces tenemos que luchar en esos dos lugares. A veces fe significa, no voy a hacer algo, voy a quedarme y tener paz, no puedo hacer nada. Es lo que él hizo en capítulo 13. Pero cuando llegamos a capítulo 14, él tiene 318 hombres y se va a ir contra este rey que es fuerte y se va con confianza. Voy a ir para Lot. Y está mostrando fe en lo que él está haciendo. Y él tiene que rescatar. Porque Abraham tiene que rescatar porque es pariente de Lot. Él tiene que ser su redentor. La persona que iba a ir y rescatarlo de su situación. Salvarlo. Pero pensamos en la situación un poquito. Si fuera yo, pienso yo que a escuchar esto, mire, Lot se fue llevado con esa gente. En mi corazón yo quiero decir, su culpa. Él tomó esa decisión de estar ahí. Él escogió el mejor para él mismo. No fui yo que lo hizo. Era su decisión que él recibe las consecuencias por su propia mala decisión. Tómalo, vos. Yo te voy a ver al otro lado del río en el cielo. Entonces, que vive su vida. Pero no. Él responde con gracia, con un deseo para algo que va a costarle. Él no piensa, pero ¿cómo me ha tratado esta persona en los últimos 2, 3, 4 semanas? Es que Lot fue rudo y bruto conmigo. No, él sabe su necesidad de ir y ayudar. Y no preguntó a él mismo, ¿cuál es la manera que yo puedo ayudarle que sea lo menos inconveniente para mí? O menos inconveniente en la idea que no me va a costar nada. No. Él agarra 318 hombres y los sigue hasta Dan.
Dan es 175 kilómetros que él tenía que ir para rescatar a su pariente Lot. A veces nosotros ni queremos cruzar Tegucigalpa para ayudar a gente. Fíjate que hay un poco de tráfico, 175, eso es ir a San Pedro. No, hombre. Pero él no está pensando en lo que vale para él. Él está pensando en su responsabilidad para salvar a su pariente. Y él se va. Y dice en el texto que no solamente llegó a salvarle. Dice en 15, por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Es 65 kilómetros más. Entonces, es una muestra de estamos listos para hacer esto. En esta manera, Abraham nos muestra Cristo. Que Cristo tenía todo derecho de quedarse en el trono y decir, ellos están en su situación por ellos mismos, por sus propias consecuencias, por sus propias decisiones. Pero él, siendo Dios, tomó forma de siervo y se fue llegando en forma de hombre para matar a nuestro enemigo, que es el pecado y la muerte. Para mostrarnos, y otra vez, no es solo dejarnos para perseguir a nuestros enemigos hasta el final. Mire lo que su Cristo ha hecho para ti. No es que Él ha hecho algo pequeñito. Abraham está haciendo un redentor, que nuestro Dios, nuestro Cristo es un redentor para nosotros. Aunque no merecemos ser salvados. Aunque en un sentido actuamos como Lot. Vivimos adentro de Sodoma. Vivimos queriendo servir a nosotros mismos. Lot, piense en Lot. Se fue con ellos. Ay, no, ya vamos a morir. Ya. No tenemos el chance para escapar. Piense en ver a Abraham. Cuando Abraham llega y dice, vámonos, Lot. Ya hemos llegado. Es lo mismo cuando Cristo llega a uno y dice, hey, estás salvado. Vine para ti. Vine para salvarte. Eso es su esperanza. Si no sos creyente, venga a Él. Él está listo para salvarte. Él está más que listo. Él está diciendo, venga a mí, mi yugo no es algo pesado, es liviana. Venga a Él. Si has sido salvado, si has sido redimido por este Cristo, goce, tengan gozo en lo que Él ha hecho por ti. Que Él ha mostrado misericordia, te persiguió y te agarró y te jaló. Y llevó a Lot con él. La misma cosa que Cristo hace con nosotros. Entonces vea a su Cristo. Vea a Él en la manera que Abraham nos apunta a Él. Pero últimamente y bien rápido, veamos dos reyes distintos. Eso es punto número 3. Dos reyes distintos. Tenemos dos reyes que aparecen en versículos 17 hasta 24. Yo voy a iniciar con el rey de Sodoma en versículo 21. Aquí dice, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Entonces hay uno que llegue y ofrece algo a este Abraham. Ofrece, en un sentido, una opción. Mire, usted toma una parte y yo voy a tomar la otra parte. Es él ofreciendo algo para que él sea como algo con Sodoma. Un acuerdo. Que él va a dar algo pequeño a Abraham y Abraham va a dar algo pequeño a él, que no son algo pequeño, hay algo bueno. Pero mire la respuesta de Abraham. No quiero nada que ver con ustedes. Él sabía, 13:13, estos son hombres que pecaban bastante, cuando veamos en el texto. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Entonces él no quería nada que ver con estos.
Él dijo, no me voy a meter en esto. En un sentido, me da recuerdos de Cristo también cuando estaba en el desierto y Satanás está ofreciéndole lo que sea. Y Cristo, no, yo tengo mi Padre. Yo no necesito estas cosas porque tengo la promesa. Entonces hay un sentido, Él ofreciéndole algo distinto. Entonces la guerra que tenemos aquí para Abraham es que si va a servir al mundo o servir a Dios. Y eso nos debe causar pensar en nosotros mismos. Es mandamiento número 1. Que si vamos a tener otros dioses o vamos a tener Dios como nuestro Dios. Y hay una comparación aquí en este texto. El rey de Sodoma y el rey de Salem, que es Melquisedec. Y mire lo que dice acerca del otro rey. Versículo 17. A su regreso después de derrotar a este rey y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, que podemos ver, creo que es Salmo 76, habla que Salem es Jerusalén. Entonces, el rey de Jerusalén sacó pan y vino y él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendita sea Abraham. Y él da una bendición. Entonces hay una diferencia en este rey como el otro. Este rey es un rey que es rey sacerdote. Como hace unos 2-3 semanas estábamos en Salmos 110 que habla de este hombre. Y si ustedes quieren escuchar más, pueden ir a Salmo 110 en la página web y verlo y escucharlo, pero solo para mencionar algunas cosas. Este rey es distinto, porque es un rey que también es sacerdote. Y él está dando bendición a Abraham. Y pienso yo que sería bueno si nosotros escuchamos lo común entre estos dos. Entonces, si tienen sus Biblias, y váyanse a Hebreos 7. Hebreos 7. Vamos a ver Melquisedec y Cristo. Melquisedec y Cristo. Y solo quiero notar 4 cosas. 4 cosas que son lo mismo entre Cristo, el Mesías, y este Melquisedec. Versículo 1 de Hebreos 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Es decir, que este Melquisedec primeramente es un rey y también sacerdote. Es decir, que Jesucristo es rey y sacerdote. Salmo 110 nos dice que es en el orden de Melquisedec, es Cristo. Entonces es rey y sacerdote. Pero también, si veamos adelante, dice, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa, primeramente, rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Cristo, en su oficio, en su trabajo como Mesías y su reino, estas son características de su reino. Es un rey de justicia, es un rey de paz, es un perfecto rey. Entonces veamos que Melquisedec y Cristo son algo conectado. La tercera cosa que debemos decir es que el Melquisedec no viene de la línea de Aarón, viene de una línea de afuera. Cristo viene de la línea de la tribu de Judá. Veamos el versículo 3. Dice, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Es decir, que Él es alguien que viene de afuera y nos muestra que es una sombra de Cristo. No hay récord de su nacimiento ni muerte de este Melquisedec. Es para mostrarnos que es un sacerdocio para siempre. Y podemos ver eso en versículo 24, cuando hablando de Cristo dice, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece, ¿qué?
para siempre, porque viene de la línea de Melquisedec. Es alguien que es de afuera. Entonces, este Melquisedec llegue y es un rey sacerdote y es una sombra de Cristo. Es una sombra de Cristo. Está apuntándonos a nuestro Cristo. Entonces, el mundo está ofreciendo cosas. Dame las personas y toma para ti los bienes. Y viene Melquisedec. ¿Y qué trajo Melquisedec? Sacó pan y vino y lo bendijo. Le da recuerdo de alguien al final de sus días que con pan y vino mostró quién era él. Melquisedec está un hombre ofreciendo pan de vida y vino que represente sangre para cubrir los pecados. Eso es una sombra de nuestro Cristo. Eso está apuntándonos a ver a Cristo, que hoy en la noche nosotros vamos a tomar la cena del Señor. Pan y vino. La manera que Cristo fue fiel con nosotros. Excepto, Él sacó pan físico y vino físico. Pero cuando Cristo va a la cruz, el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Es algo para apuntarnos a ver que este Melquisedec está aquí para causarnos ver a nuestro Cristo, una sombra de lo que Él ha hecho. Es decir, que Melquisedec desaparece por años, hasta Salmo 110, y de otra vez se va a desaparecer hasta Hebreos 7. No vamos a escuchar nada más. Pero siempre está ahí para mostrarnos quién es Cristo. Sombra de Cristo, que viene de afuera. Uno que tomó forma de siervo para salvarnos, que dio su propio cuerpo y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ahorita mismo es lo mismo. Hay dos tipos de reyes activos en este mundo, podemos decir en un sentido. Hay un reino de oscuridad, hay un reino de luz. Y lleve la pregunta, ¿quién va a ser su rey? Un rey como Cristo, que es rey de justicia y justo y lleno de paz y listo para darle libertad de sus pecados. O hay un rey de oscuridad que dice que vive su vida ahora, que tenga su felicidad ya. Que tenga los bienes que están ofreciendo, haga su vida y después puede ir al otro reino. Es decir, que el único reino que tiene un rey que de verdad puede ser un perfecto rey es el rey Cristo. Venga a Él. Yo sé que en un grupo de personas de esta cantidad hay gente viviendo todavía en oscuridad. Dejen de correr. Venga a Cristo. Jóvenes, niños, confiesen Cristo. Adultos, confiesen su necesidad de Cristo. Deje de correr así el mundo, como Lot en un sentido hizo. Y venga al Redentor perfecto que es Cristo Jesús y descanse en Él. Creyentes, diariamente vive en vista de lo que Dios ha hecho por ti. Vive en vista de la manera que Él te ha salvado, que no te ha olvidado, que está tomando en cuenta todo lo que está sucediendo en su vida cuando nadie más sepa las cargas que usted tiene. Él sí se sabe y se nota. Y tiene un sumo sacerdote que está a su diestra intercediendo para ti mismo. Entonces descanse en Él, su único Salvador. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este texto. Oh Dios, hay más que podemos decir acerca de Melquisedec. Hay más que podemos decir acerca de los reyes. Pero Dios, pedimos que nosotros podemos ver la gloria de Cristo.
que estas cosas nos apuntan a ti, que estas cosas nos causan pensar en quién tú eres, en tu fidelidad con nosotros. Que nosotros podemos ver alrededor de nosotros providencia sucediendo en nuestras vidas, con trabajo, con matrimonio, con niños, con situaciones en este país, en otros países, y puede causarnos temor. Pero Dios, sabemos que todas esas cosas son bajo tu control. Y tú estás usándolos para tu propia gloria y para nuestro bien. Que las cosas sucediendo en nuestras vidas no están escapándote. Oh Dios, ayúdanos a ver qué tan bondadoso tú eres. Y tan misericordioso con nosotros, oh Dios. Y llénanos de gozo por esas cosas, oh Dios. Cáusanos depender de ti nuevamente y confesar nuestra necesidad de ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén.